tenemos un problema ideológico. ¿Por qué no queremos hacer minería? O sea, es absurdo. Porque lo mismo que no quieren hacer minería, después vienen en auto o vienen en colectivo. Si o no quieren litio, pero usan el telefonito. Dale, ¿me casas, Agustín? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. Qué gusto verte. Un placer. Hace mucho no te veo. Está Fede González, también analista político. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por la invitación. A vos te veo más seguido. ¿Está aflojando la inflación, Agustín? La inflación está aflojando. Nosotros medimos en la Fundación 10,6% en marzo. Para acá anoto. 10,6 en marzo. 10,6 en marzo. Y por supuesto, el INDEC tiene después una medida más precisa, con una enorme cantidad de precios más grandes, pero la verdad es que siempre más o menos uno viene pronosticando lo que viene. Y se va acelerando, va bajando más rápido de lo que nosotros esperábamos. Eso es real. Ahora, lo que después ahora me parece que falta... ¿Qué es lo que menos sube o lo que más baja? Bueno, lo que más ha subido son, por supuesto, los servicios y demás. Pero lo que se ha mantenido ahora mejor son algunos precios como los alimentos y demás. Pero para mí lo más importante es comprender que esto es un programa de transición. Este programa todavía no es un programa donde hemos liberado toda la economía, donde hemos bajado los impuestos. O sea, Argentina sigue estando en una situación muy compleja y por eso requiere que la política se sume a esto. ¿Vos decís que se requieren reformas estructurales, laboral, previsional, impositiva, etcétera? Totalmente, porque fíjate que lo que ha hecho Javier Milei con un coraje, una valentía enorme y con una capacidad de transmitir las cosas como son. No hay plata. No hay plata, fantástico. En 3 palabras. Fantástico, no hay plata. Es un cambio cultural. Sí. Entonces estamos yendo a un cambio cultural muy importante. Es la restricción presupuestaria que hablaban los economistas, pero él te lo dice en sencillo. No hay plata. Claro. Porque los jueces no se dan cuenta de eso, las políticas tampoco, entonces vienen los jueces y fallan que hay que regalarle plata a todo el mundo, y vienen los políticos y regalan plata a todo el mundo, vienen los municipios y contratan a un montón de gente, no les importa cómo pagarlos, vienen las provincias y duplican la cantidad de empleo público. Parece una verdad de perogrullo, pero no hay plata, es una línea directriz del gobierno, lo dice siempre el profe de Pablo, ¿no? Que marca eso. Y para mí es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Para mí sí, porque es muy profundo. Es entender la restricción presupuestaria, salir de la fantasía, salir del realismo mágico. Agustín, y esta desaceleración, o baja, o tendencia hacia la baja, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Se va a seguir manteniendo de acá, por lo menos en este primer semestre o no? Hoy arrancamos el segundo trimestre del año. Bueno, nosotros vemos que probablemente va a llegar a un dígito en abril y en la segunda mitad del año vas a llegar a un dígito más bajo. Pero todavía con inflaciones muy altas. Recordemos que si llegamos a 6%, que era lo que teníamos al principio del año pasado, es altísima. Sí, Uruguay tiene 4 en un año. Pero exactamente, o sea, estamos hablando de todavía es altísima. Para hacer el siguiente escalón de baja más profunda se requiere un programa de estabilización. Pero el programa de estabilización requiere, entre otras cosas, salir del cepo cambiario. Sí. Entonces tenemos el próximo trimestre, es el trimestre, fíjate, este primer trimestre Javier Milei logró recuperar 11.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Segundo trimestre viene la cosecha de soja, la del maíz, primero maíz, después la soja, y la idea es que tal vez recuperen otros 10.000 millones de dólares, es decir, ir resolviendo el problema del Banco Central. Pero te faltan los pasivos remunerados, que siguen siendo altísimos. Entonces ahí tenés un problema del Banco Central. La herencia que recibió el presidente es enorme. Es la peor de la historia. Es la peor de la historia, es una enormidad. Sí. Agustín, poneme un punto. Mira, vamos a escuchar a Claudio Vidal, que es el gobernador de Santa Cruz, a propósito del Pacto de Mayo y de la ley Ómnibus. El viernes, en la previa de la Semana Santa, el bueno de Vidal, gran gobernador, se anduvo regalando merluza por todos lados, a diestra y siniestra. ¿Sí? Merluza que aparentemente compraron los santacruceños. Sí, pero él anduvo regalando. Y hoy escuchen lo que dijo, mirá. Si no hay recursos para mi provincia en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz por el grave problema económico que heredamos y además estas medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de ley base y tampoco va a haber pacto de mayo para nosotros. Fede, ¿es una extorsión esto o no? Y suena. ¿Suena a extorsión? Sí, pero bueno, yo creo que acá hay que volver a un concepto central que lo anunció el presidente Milei el 1 de marzo, que era una hoja de ruta. La hoja de ruta tenía 2 pasos. Un paso final, que era el momento virtuoso, que era el Pacto de Mayo,
y después lo que tenía era un ad referendum. El ad referendum era un acuerdo con los gobernadores. Ahora, el acuerdo con los gobernadores implicaba un acuerdo con los gobernadores para que salga la ley base, pero que también como contrapartida tenía que haber un alivio fiscal. A mí me parece que la fuerza con la que el presidente enunció esa hoja de ruta el 1 de marzo tenía una intensidad muy potente, pero ahora con el decurso de los acontecimientos creo que se comienza a empastar todo. ¿La imagen del presidente sigue por encima del 50%? ¿Sube o baja? No, la imagen del presidente sigue sólida. Yo creo que la ciudadanía ha tomado seriamente pensar que lo que dice el presidente es realmente así, que no hay plata, y eso, además del símbolo de una batalla cultural, el no hay plata es una realidad. Claro. Y yo creo que la gente esa la entiende perfectamente. Es lo que decía Barney. Si no hay plata no la podés inventar. Te voy a sumar un dato de los gobernadores, Fede, querido. Dicen las malas lenguas, que algunos gobernadores plantearon al interlocutor, calculo que el interlocutor de los gobernadores, Guillermo Franco, calculo, ¿sí?, que le tienen terror a Milei. ¿Sabes sobre todo a qué? A esto, al Twitter de Milei. Terror le tienen los gobernadores al Twitter de Milei. Terror. El jueves hay una reunión prevista con gobernadores en Casa Rosada para tratar de comenzar a tratar la ley base. Agustín, ¿vos crees que el gobierno puede avanzar en su política económica sin alguna de esta reforma en el corto plazo? El gobierno cree que sí. ¿Vos qué ves? Bueno, está claro que el gobierno tiene un coraje y una comisión fenomenal en bajar el déficit fiscal a cero. Y eso lo quiere mantener. Va a tener que ir cambiando porque no puedes hacer todo el tiempo licuadora y tienes que hacer más motosierra, si querés, en ese lenguaje que ahora es tan común a utilizar. Pero claramente para que la Argentina crezca de largo plazo necesitamos las leyes. O sea, Argentina necesita las inversiones. Una cosa es el rebote de la economía que se va a dar, este rebote en B que veníamos viendo. Sí, ¿cuándo se va a dar, Agus? Bueno, ya ahora, en este segundo trimestre, vas a ver que el campo, que llega a 1/3 de la economía, con las ramificaciones que tiene, con los servicios vinculados, con el gasto después de la gente del campo, con el secado de los cereales, el combustible, etcétera, eso es 1/3 de la economía. Ese tercio se va recuperando, pero la verdad es que hasta la segunda mitad del año el resto de la economía le va a costar recuperarse. Y para que le llegue al bolsillo del consumidor, todavía un tiempo adicional. Es decir que realmente va a haber una recuperación, pero sería mucho mejor y completamente distinto si esa recuperación viene con inversiones de afuera y de adentro. Sí, Agustín, decime un ratito, nada más que ya voy a retomar el tema, si la inflación se está desacelerando más rápido que en la hiperinflación de Menem, digamos, la que dejó Alfonsín antes de la convertibilidad. Me hizo acordar la herencia, ¿no? El plan platita, ¿no? Que dice, che, qué bueno, le daban a la maquinita y ahora estamos pagando el plato roto, ¿no? Totalmente, totalmente. El plan platita ha sido nefasto. La verdad, la herencia del plan ese es tremendo. Pero volviendo al tema anterior que vos decías, porque a mí me interesa mucho es pensar cómo hacemos para que la Argentina se reactive. ¿Y qué tiene que hacer cada uno? Los gobernadores que estabas hablando, es muy importante. En promedio, las provincias aumentaron 70% el empleo público en 20 años. Cuando no era necesario, porque no es que mejoró la salud, la educación, además, muchas duplicaron el tamaño de la cantidad de gente que trabaja allí. Esa gente que está de más, porque están de más en el Estado, al pasar al sector privado empieza a crecer la torta. Entonces el tema es hacer crecer la torta, hacer crecer la riqueza. Y para que crezca la riqueza hay que favorecer algunas medidas que son muy importantes. Por eso esta semana es clave la negociación con los gobernadores y con los diputados. El jueves. Esa es muy importante. Hay que comprender que es necesario aprobar las leyes. Es necesario, si la reforma laboral está cuestionada en el DNU todavía y demás, que si se hace por ley, mejor. Que se haga por ley y que salga adelante lo más rápido posible. Y necesitamos, un poco hablábamos fuera de cámara con Federico, empezar a meter goles, ¿no? O sea, empezar a meter goles en términos de reformas, en términos de la gente. Es cierto que hasta acá hubo una mejora muy grande en los precios de los bonos, en los precios de las acciones, la caída del riesgo país. La recuperación de dólares. La recuperación de dólares, hay una cantidad de factores que han sido buenos. Pero ahora necesitamos meter goles para la economía real. Bien, a ver, pon un puntito ahí que te quiero sumar, Fede. Ayúdame, Lourdes, que yo soy un burro con la economía. 76 menos 15 da 61, ¿no? Sí. Bien, vos hablás de empleo público.
Vos hablás de empleo público. Vení un minuto, Gus, que voy a dar un dato. Es altamente probable, Gustavo Aulego es nuestro productor de los muy buenos, 61.000 empleados públicos van a quedar afuera de acá a junio, julio. Son 76.000 la asociación en contrato, 76.000. Claro, lo que adelantaba Nacho, ¿te acordás que te dijo que no van a ser 70.000 sino 76.000? De esos ya le dieron de baja 15.000 y los otros se irán renovando cada 3 meses para estudiarlos. Pero al final del día, por la información que tengo, después puede gustar mucho o poco nada, estoy dando el dato, es muy sensible esto, no va a quedar ninguno. De los 76.000 empleados públicos contratados. ¿Es un frente abierto eso para el gobierno, Fede, o no? Yo creo que sí. De todas maneras, me parece que también es importante segmentar, porque no todos son iguales esos 76.000. Hay algunos que no iban a trabajar, que serían lo que literalmente decimos ñoquis. Hay otros que quizás eran contratos del año pasado, producto del momento del plan Platita. Hay otros que quizás vienen de más larga data. Y además, en esa distinción, quizás hay alguno que cumplía una función útil. Entonces me parece que obviamente es un frente abierto, es un frente social abierto, porque fíjate que hay algunos que tienen posibilidad de reinsertarse en la economía, Sí. pero otros no. Sí. ¿Quién está enfrente de Milei? Porque en Milei hay un 50% de consenso que el tipo va bien, 50, 55, algunos dicen 60. Yo siempre planteo, ¿hay consenso sobre Milei o hay consenso de que los que están enfrente son muy malos? Es pregunta. Y la otra, ¿quién está enfrente de Milei? Respecto de lo primero, yo creo que ambas cosas. Es decir, todo en la vida es comparativo y relacional. Hay gente que ve virtudes en Javier Milei y por eso lo ha elegido y sigue teniendo para con él paciencia y comprensión, que es lo que él pidió. Y después hay otra gente que quizás hubiese elegido otra opción, pero no le gustaba lo anterior. Entonces lo eligió porque no le gustaba lo anterior. Y muchas de esas personas están convencidas ahora, ¿o no? Y sí, y porque creo que ahí entra lo de la batalla cultural. Claro. Yo creo que la mayoría de la gente, de la ciudadanía, está convencida que con lo que venía anteriormente no iba. Estamos mal, Eso claro. no es una solución. Ahora, obviamente, paciencia y comprensión, pero llega un momento en que entras en una zona dilemática, que es lo que venía antes no me convencía, no quiero volver a eso. Pero lo que está viniendo ahora no termina de desarrollarse. Respecto de quién hay enfrente de Milei, para mí en este momento no hay nadie. Nadie, enfrente de Milei, Desde el punto de nadie. vista de la oposición... Nadie. Pará, rápido. hay Cristina una- no. No, Cristina Massa. tampoco. Recién... Grabois. Tampoco. Kicillof. Tampoco. Tampoco. No hay nadie entonces. No, yo creo que bueno, cada uno tiene algún aspecto diferencial. Por ejemplo, Kicillof, bueno, es el gobernador de la Sí. provincia con más caudal, es una voz que dentro de un espacio tiene algún significado, pero te diría más. En el corazón peronista y kirchnerista, Kicillof nunca fue una figura. Así que no lo veo. Después Sergio Massa apareció recién hace poco y Sí. me parece que por largo tiempo no va a seguir apareciendo demasiado. Sí, cuidado mosquito. Sí, hay un mosquito. Sí, lo veo que anda por acá. Mata al mosquito. Agustín, 10.6 me dijiste la inflación que la tenés medida. ¿Cuánto es en alimentos de eso? No, no me acuerdo el número exacto. Ah. Los números exactos no me los acuerdo. Pero digamos, eso Pero por debajo. está un poco por debajo. Yo creo que por eso cuando miramos la inflación, nosotros la vamos midiendo todos los meses. Tenemos un equipo que lo hace y va haciendo. Pero a mí me interesa más mirar la mirada global de lo que estamos Sí. haciendo, porque hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos está claro que necesitas resolver el problema del Banco Central, que tenías, de nuevo, el problema de las reservas que estaban en términos negativos, ahora estás llegando al equilibrio poco a poco, vas a llegar al segundo trimestre y de los pasivos remunerados. A partir de ¿Va ahí, camino a resolverse el Banco Central o no? eso va camino a resolverse, estás a mitad camino, pero necesitamos el siguiente paso. El siguiente paso es, tengo que salir, pensá que todavía seguimos con cepo cambiario. Sí. Con cepo Sí. cambiario no puede venir ninguna inversión. Ahora, si se siguen recuperando dólares, 12.000 millones, cerca de 12.000 millones puede ser. Sí, todavía estamos en 2.000 millones negativos en reservas porque Bueno, también te hay se que siguen pagar recuperando parte de los dólares. Falta la intereses y cosecha de la demás. soja. Gus, ¿tenés una imagen de camiones con el tema de la soja que habían dando vuelta? Creo que estaban en nuestro diario La Nación. Falta la cosecha de la soja. ¿Sí? Si ingresan esos dólares,
¿Milei tendrá dólares para sacar el cepo sin pedir un crédito al fondo? Yo creo que sí. De hecho, yo sacaría el cepo ya mismo, me parece. Porque yo creo que al sacar el cepo se equilibran las cosas inmediatamente. Pero además, aún si se escapara el tipo de cambio un poco, igual yo sacaría el cepo, porque es indispensable. Pensá lo siguiente. Si vos vas a invertir en un país, Argentina tiene la misma cordillera que Chile. Sí. Dividida Pero por... el cobre está de aquel lado, no de este lado. Sí. Las altas cumbres divisorias de aguas, ¿no? Entonces, dividida la cordillera. Hay 3 proyectos mineros en Argentina que significarían 10.000 millones de dólares de inversión cada uno. Sí. Son 30.000 palos. Se habla mucho del litio, se habla poco del cobre, pero el cobre es mucho más importante. Sí, es el 60% del PIB de Chile. Y entonces, cuando vos mirás eso, exportan 56.000 millones de dólares los chilenos en minería, nada más que en minería. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Esos 3 proyectos mineros, sumale de plata, sumale otros más, que de plata de Chubut, ¿no? Que no las quieren explotar. Eso significa hacer una cantidad de ciudades nuevas. Ciudades nuevas implica construir escuelas, construir caminos, construir casas, implica dinamizar enormemente la economía. Entonces, de construcción de ahora cosas. tenemos un problema ideológico. ¿Por qué no queremos hacer minería? O sea, es absurdo. Porque lo mismo que no quieren hacer minería, después vienen en auto o vienen en colectivo. Si o no quieren litio, por usan el telefonito. Bueno, Dale, me das pie justamente para la pregunta que te iba a hacer, que tiene que ver justamente con... estamos hablando de que va a haber 76.000 despidos en el Estado, después seguramente se van a revisar y va a ser un poco más. ¿Cómo se genera trabajo genuino para que toda esa masa, más mucha gente que hoy está desocupada, producto de años de desastres, puedan tener un trabajo digno, mínimamente? Bueno, esa es la pregunta clave y creo que es la que deberían estar discutiendo todos los políticos. ¿Cómo generamos trabajo genuino privado? Claro. Porque el trabajo público tiene que reducirse. Pero Entonces, está muy romántico, Agustín, querido. Gran parte de los políticos quiere que Milei se vaya antes. No quieren que a la Argentina le vaya bien. Bueno, pero los gobernadores tienen que verdad. gobernar 4 años. Entonces, fíjate... No dije los gobernadores. Muchos políticos quieren que Milei le vaya bien. Sí, pero yo pienso... Mal, porque si le va bien no van a volver ellos. Estoy de acuerdo, pero yo pienso en los políticos, sobre todo en los gobernadores que después tienen sus diputados y demás. Si Argentina, estamos en una crisis que es gravísima. Sí. Si le va mal a Javier Milei, la Argentina se incendia. Claro. Pero se van a incendiar las casas de gobierno de las provincias también. Sí. Pues si durante 2 meses no pagás en las provincias a los sueldos públicos, te incendian la casa de gobierno. Eso ya pasaba en la crisis del 2001. Entonces, estamos todos en el mismo barco. Pero además hay un dato que es interesante que lo comprendan. En general, el que hace toda esta transformación, como puede ser el presidente Milei, que los han hecho en otros países del mundo, como puede ser Ruth Richardson en Nueva Zelanda, suelen no ser reelegidos. Porque la gente se acuerda, bueno, está bien, hicimos todo ese ajuste y demás, pero es doloroso el ajuste. Sí. Entonces aprovechenlo a Javier Milei. El presidente Milei está dispuesto a hacer ajuste, lo dijo, él no es un político que quiere quedarse eternamente en la política. Él no está haciendo como quería el kirchnerismo. El kirchnerismo pretendió hacer una burguesía empresaria kirchnerista para apoyar, porque no creían que el complemento de poder, estaba en un proyecto de poder. El presidente Milei no está en un proyecto de poder, está en un proyecto que quiere cambiar a Argentina. Sí, igual hay una encuesta de Federico Aurelio del miércoles de la semana pasada, que entiendo tiene el presidente de la Nación en la mano. Si la tenés por ahí, si la querés, ponela. Que da a conocer que hoy, frente a algún escenario electoral hipotético, ¿no? Milei ganaría cualquiera. Claro, lo que dice Fede, enfrente hoy no hay nadie. Agustín, me encantó que hayas venido. ¿sí? Muchas Gracias, de verdad, Agustín Echevarri. Un placer. Sí,